Listo, entonces iniciando la grabación. Entonces vuelvo al escritorio, le voy a dar presentación. Bueno, entonces vamos a hacerlo un resumen rápido de lo que llevábamos. Cualquier cosa me avisa en el audio porque no estoy viendo el chat. Entonces, esta es la segunda web conference del curso Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones. Hoy es marzo 28 del 2022, son las un poco más de las 6 de lo que estaba programada, 7:25, tenemos de 6 a 8, entonces voy a repetir lo que habíamos hecho en la grabación del Adobe Connect rápidamente para que quede en la grabación. Entonces, simplemente es para recordar, mi nombre es William Osvaldo Ortegón Criollo, soy el director de curso. Los puntos que estamos tratando: la agenda del curso, revisión unidad 3, lineamientos generales del trabajo colaborativo. En ese punto íbamos cuando se dañó el sonido. Norma sismorresistente NSR 10, actividad fase 3, implementación, actividad fase 4, evaluación y sesión de preguntas. Entonces, lo primero que estábamos viendo es la agenda del curso, donde estamos ubicados en la fase 3, implementación, que va del 18 de marzo al 13 de abril, que tiene un peso de 125 puntos, es colaborativa y es el primer contenido para la unidad 2. Vamos a pasarlo un poco rápido porque ya estamos en la unidad 3 para esta actividad. Y como vamos a subir la grabación que quedó del lado de Cone hasta este punto, entonces no vamos a repetir estas diapositivas. Y volvemos a lo que es la planeación de actividades para el desarrollo del trabajo colaborativo. Estábamos hablando en cuanto a que es importante de hacer los trabajos en equipo dentro del foro y no simplemente subir aportes individuales para luego en un solo archivo copiar todos los aportes de cada estudiante y presentar como un trabajo colaborativo el copy-pegue. La idea es que podamos realimentar cada aporte de los demás compañeros antes de hacer el nuestro y verificar que lo que estamos haciendo está dentro de las... a ver, ¿quién está? Para que, por favor, John, creo que tiene el teléfono, el micrófono abierto para que lo cierre y no tengamos esa interferencia. ¿Me escucha, John? Ya lo apagó. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en la fase 3? Lineamiento general del trabajo. Lo importante es que tengamos la claridad de que vamos a hacer un trabajo en equipo, que vamos a hablar entre nosotros en el foro, que así nos reunamos por fuera del foro, esa reunión la podamos grabar y la podamos subir, evidenciar en el foro colaborativo, que es el único sitio donde el docente tiene la opción de verificar los aportes individuales de cada estudiante, más la interacción que hagan con los demás para ponerse de acuerdo en la construcción de un documento unificado, que es el trabajo colaborativo que se les pide, y aplicar las normas APA, que es la cuarta versión en español, la séptima en inglés, y aquí está el link donde pueden consultar el archivo con que la Universidad Nacional Abierta de Distancia ha dispuesto que apliquen o se aplique esa norma APA en todos los trabajos académicos. Entonces, es un instructivo muy sencillo, muy rápido, y lo que se solicita es simplemente que se hagan los trabajos con esa norma. Entonces, ya entrando en materia, la norma sismorresistente NSR 10, por norma sismorresistente del año 2010, que es la que está vigente en la actualidad. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido histórico de dónde surgió. Esta norma la creó el Ministerio de Ambiente, o la tiene actualmente el Ministerio de Ambiente, y está desde el 7 de junio de 1984, cuando se expidió por medio del decreto 1400 del 84. Son números que no vamos a memorizar, simplemente como un recuento histórico y de dónde nació. Este documento fue una respuesta a la tragedia en víctimas y daños materiales que constituyó el sismo de Popayán del 31 de marzo del 83. Con base en la potestad reglamentaria que da la Ley 400 del 97, se expidió el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente. En ese tiempo se llamó NSR 98, que era del año 1998, por medio del decreto tal. Posteriormente se expidieron 3 decretos adicionales comprendidos del reglamento del 98 para, como reglamento, al reglamento, valga la redundancia, el decreto 34 del 99,
el 2809 del 2000, el 52 del 2002, los cuales trataron aspectos importantes para la correcta aplicación del reglamento del 98. Este simplemente es un cuadro para ver que desde el año 2009, las modificaciones que ha tenido la norma sismo resistente del 2010 está los decretos 926, la publicación en el Diario Oficial en el marzo del 2010, el anexo técnico de la modificación del decreto 92 del 17 de enero del 2011, el decreto 92 del 2011, y ya como el decreto 340 del 2012, por el cual se modifica parcialmente el reglamento de construcciones sismo resistente del 2010. O sea, la vigencia de la última modificación fue en el año 2012. Para tener más claridad sobre qué trata este reglamento, entonces aquí tenemos un mapa de Colombia donde aparecen con unos colores que van desde el amarillo, bien clarito, el verde, hasta el rojo fuerte, de la misma intensidad donde se localizan las zonas de mayor influencia o de mayor sismosidad, bueno, sismoresistencia, en el mapa de Colombia. Entonces tenemos la zona verde clara que se ve en los llanos orientales, la zona de la Amazonía, es donde generalmente nunca se tienen temblores, poca sismicidad existe. Va pasando a un verde un poco más oscuro cuando se va acercando a la cordillera, y en el pie de la cordillera oriental, que es la que limita la zona andina con los llanos, donde se denomina pie de monte llanero, empieza a aparecer la zona amarilla, que tiene un poco más de sismo o de vulnerabilidad sísmica. A medida que se sube a la cordillera, pues el color va cambiando hacia el rojo. Por eso vemos que la cordillera oriental es donde más, comparada con la zona de los llanos, tiene más sismicidad. Y la zona del Pacífico, la zona del Chocó, la de Nariño, Cauca, Valle, es donde mayor tiembla, donde hay más sismicidad debido a las placas tectónicas que se encuentran del Pacífico y la zona continental, donde hay ese movimiento telúrico por esa fuerza a kilómetros de profundidad. La magnitud en escala Richter va de 0 hasta 8 o mayor, y aquí está más o menos clasificado cuáles son esos grados, que va desde el 3.5, generalmente no se siente, pero es registrado. O sea, diariamente en Colombia tenemos temblores de 3, 3.5, muy localizados, pero que no se sienten a nivel nacional. Y esa intensidad pues va subiendo hasta tener de mayores de 6, cuando ya eso ocasiona daños ligeros a edificios. Entre 6 y 7 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas, y 7 a 8, donde puede tener causas graves daños o gran terremoto, destrucción de comunidades enteras. Entonces, para la actividad fase 3, que es la que estamos en este momento desarrollando, cada estudiante identifica en su entorno en donde reside una edificación con fallas en su construcción o falencias que puedan inducir a un grado de vulnerabilidad sísmica. O sea, la idea es que busquemos no solamente la vivienda donde estamos viviendo, sino donde esté en nuestro barrio, en nuestro entorno, en el camino que vamos al trabajo, donde podamos localizar en el municipio donde vivimos una edificación que consideremos que tiene muchas fallas, no solo en su construcción, sino más adelante que tenga problemas si existe un terremoto para causar daños. Entonces, esa es la idea. Nosotros, si escogemos una vivienda que que está bien construida, pues poco podemos aplicarle lo que vamos a aprender o lo que tenemos como ejercicio para aplicar este análisis, este diagnóstico. Entonces, cada uno de ustedes sube mediante un formato y unas fotografías la vivienda que postula individualmente, y en el grupo, dentro del foro colaborativo, deciden cuál vivienda es la que van a desarrollar en forma grupal. Entonces esa es la idea, que ustedes puedan mirar los aportes de los demás y escojan, ojalá, la que más deterioro tenga para aplicar mejor los conocimientos que podamos adquirir en el curso. Entonces, se elabora un documento unificado con la edificación elegida grupalmente en formato Word, con el análisis de las falencias que inducen a la vulnerabilidad sísmica de la edificación elegida, con la siguiente estructura. Entonces, la hoja de presentación, o sea, la portada,
que tiene, pues las normas APA habla de qué debe contener la portada. El formato de la identificación que se eligió, o sea, pues es el mismo formato del estudiante que postuló esa vivienda, pues no le van a hacer muchas modificaciones, va a seguir siendo el mismo formato, con la descripción de las fallas encontradas y las conclusiones. O sea, las conclusiones siempre insisto que deben ser respecto a la actividad desarrollada, en cuanto a por qué se escogió esa vivienda, qué dificultades tienen para su desarrollo, si tienen acceso. Ahí dependemos únicamente del estudiante que postuló la vivienda, porque es el que nos va a dar la información acerca de si tiene, puede sacar más fotografías, puede ingresar a la vivienda, puede darnos información. Generalmente las viviendas que se eligen pues no tienen planos, son viviendas construidas hace algunos años en forma autónoma, digo, sin licencia de construcción, como generalmente se hacen entre 1 y 3 pisos, porque son las que más vulnerabilidad tienen, porque son hechas a criterio tanto del dueño como del maestro de obra, que es el que está acostumbrado ya por... mm, por rutina a hacer este tipo de construcciones. Entonces, la fase 3, implementación, necesita las evidencias individuales, que es entregar el formato de reconocimiento de la edificación, diligenciado, y con las fotografías, recuerden que mínimo unas 5, máximo 7, 8 fotografías, pero cada una de esas fotografías debe tener una descripción en el pie de foto, qué es lo que quieren evidenciar, porque muchas veces sí está bien diligenciado el formato, eh, pero las fotos las suben sin saber a qué corresponde. Entonces uno ve una foto de una grieta en un muro, una ventana, un piso, pues no sabe a qué se refiere, para que den más o menos la ubicación dentro de la vivienda, a qué se refiere la fotografía y qué es lo que se pretende mostrar y cuáles serían las causas que consideran ustedes de esa falla, si es causa de construcción, si es causa de asentamiento, de materiales, de uso, etcétera. Y la parte grupal, las evidencias grupales a entregar son el documento Word, que es el que se va a entregar como trabajo colaborativo con la portada, el formato de la edificación, que es importante siempre tener ese formato para identificar la edificación de la que estamos analizando, con las fotografías, si se quiere, algunos planos o esquemas. Cuando no tenemos planos de diseño, pues simplemente la descripción de qué tipo de cimentación puede tener esa vivienda, qué tipo de suelo, en dónde está ubicado, qué referencias tenemos de ese tipo de suelo donde está construida esa edificación, y las conclusiones que no se deben confundir con la experiencia del aprendizaje o resultado del aprendizaje. O sea, cuando yo digo esto es que muchas veces confundimos como conclusión que el estudiante escribe: aprendimos a identificar fallas en las construcciones, aprendimos a saber cómo se identifica una grieta o una falla constructiva. No, cuando decimos aprendimos o aprendí, estamos hablando de resultados del aprendizaje. Entonces, las conclusiones es exactamente sobre el desarrollo de la actividad. Entonces, podemos concluir que las construcciones que no tienen estudios de suelos, que no tienen planos de construcción, son las que más vulnerabilidad tiene para, como fallas de construcción. Esa es una conclusión que es diferente a que aprendí, sino que es algo que podemos concluir del trabajo que se hizo. Entonces, para que tengamos claridad sobre esa parte. Si tenemos alguna pregunta, con mucho gusto, pues para que rematemos por fin, esta web conference, que en cuanto a la fase 3, lo que vamos a hacer es identificar primero la vivienda y de ahí vamos a tener para las fases 4 y 5 el desarrollo que viene más adelante sobre esa misma actividad. Es decir, esta misma vivienda es la que vamos a desarrollar para las otras 2 actividades. Entonces es importante que el grupo, cuando decida cuál es la vivienda que va a desarrollar, tenga presente que no la vamos a cambiar para las otras fases, va a ser la misma. En algunas ocasiones el estudiante sube una construcción que está apenas haciéndose. Entonces, pues no vamos a encontrar muchas fallas, porque lo que se pretende es hacer el ejercicio a futuro, cuando ya somos tecnólogos, a que si nos
contratan, nos encargan de, por favor, ingeniero o tecnólogo, necesito saber qué tiene esta vivienda, por qué está fallando, qué podemos hacer, cuál es la solución, qué debilidades o qué riesgos puede tener la vivienda. Entonces, ahí es donde ya podemos aplicar esos conocimientos, podemos tener la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, eso es lo que se pretende básicamente. En ese orden de ideas, entonces, ya hemos iniciado la fase 3 en los foros, ya hay algunas propuestas en los grupos acerca de viviendas y como les decía, entre más vulnerabilidad tenga la vivienda, mejor es el ejercicio que desarrollamos en el curso, porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de encontrar más dificultades, pero al mismo tiempo, a futuro, cuando tengamos que aplicar ese ejercicio en otra vivienda, pues ya tenemos la capacidad para hacerlo en cualquiera de las que tengamos como reto. ¿De acuerdo? Carlos, entonces, ¿hay alguna pregunta? Sí, claro, profe, pero bueno, en el momento pues yo pues, eh, subí la propuesta mía, pues la vivienda pues efectivamente ya usted me revisó y al igual pues es, como comenté ahí en el foro, es una vivienda nueva. Pues sería, profe, por el medio interno que tenemos, el grupo de trabajo, pues decirle a alguno de los muchachos, pues lo que usted acaba de exponer de buscar una vivienda que tenga, sí, varias afectaciones y pues para poder realizar el trabajo. ¿Esa es la donde usted vive? Profe, bueno, sí, esa que yo propuse es la donde yo, la que yo mismo construí, mejor dicho, profe. Correcto, sí. Vale, bueno, pues supuestamente las viviendas nuevas, uno no alcanza todavía a diagnosticar o analizar alguna falla porque pues son nuevas, ¿cierto? Generalmente cuando son viviendas que ya tienen un uso, algún año de uso, es donde encontramos esas vulnerabilidades. Pero no importa, yo le hice la realimentación en el foro acerca de que pues, otros estudiantes que han hecho propuestas traten de hacerlo con viviendas que encontremos que sí tienen vulnerabilidades. En el caso suyo aún puede cambiar su propuesta. Si encuentra alguna vivienda que para su criterio tenga problemas de construcción, la puede proponer. Entonces me explico, es dos partes. La primera Sí, claro. parte del curso es viviendas que tengan problemas de mala construcción, de falencias y poder tal vez aportar por qué esa falencia, por qué esa falla. Si puede ser de construcción, puede ser de mano de obra o puede ser de materiales o puede ser por diseños. Generalmente las viviendas que no tienen estudio de suelos, que no tienen una memoria de cálculo estructural, que simplemente se ha hecho como se hacen el 90% en las construcciones de vivienda unifamiliar en barrios, no tienen esas especificaciones. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar varias fallas. Generalmente puede ser mala calidad de los materiales o mala construcción, fallas de mano de obra. Entonces, ahí es donde vamos a futuro a aplicar. Primero, deducir de dónde viene la falla. Como les decía, pueden ser tres partes: diseños, materiales o mano de obra. Y posteriormente, esas mismas fallas constructivas pueden generar fallas sismoresistentes. O sea, en el caso de un terremoto, pues van a tener mucho más riesgo de colapsar porque aparte de estar con fallas en la construcción, pues van a tener mucho más riesgo de que puedan colapsar por un movimiento telúrico. Entonces, en ese proceso, vamos por último en la fase 5, que es la evaluación final del curso, a en grupo proponer solución a esas fallas, tanto constructivas como de vulnerabilidad sísmica. En el caso de la vivienda que usted propone, Carlos, es nueva, ¿cierto? Pero en este Profe. momento no vemos ninguna falla evidente, pero a futuro, cuando ya veamos la parte sismoresistencia, puede tener fallas sismoresistencia que no son evidentes actualmente, ¿sí? Porque hay unas Sí. necesidades que la norma sismorresistente actual exige para las viviendas y que puede ser que no se hayan tenido en cuenta en el momento de construirlas, tal vez porque pues no vemos la necesidad, la importancia o donde estamos viviendo generalmente
poco tiembla y las veces que ha temblado pues no ha causado daños sino a casas realmente bien antiguas y creemos que pues la nuestra está bien construida. Pero en ese orden de ideas podemos tener propuestas de solución, no solamente individual, sino grupal a esa vivienda. Entonces, si el grupo elige una vivienda que sí tenga bastante vulnerabilidad, pues vamos a proponer o vamos a tener mucho más soluciones que proponer en la evaluación final. Esa es la idea. Sí, claro, profe. Pues la verdad, profe, pues con esas intenciones de lo que usted se está refiriendo, está hablando, pues esa fue como pues sí, esa idea mía de realizar ese trabajo o esa obra en la casa de tal manera que Ajá. inclusive los vecinos míos me decían, oiga, el vecino, ¿y usted qué va? ¿Va a hacer una casa de 2 pisos? Y yo, no, no, una casa sencilla, ya, Mm. porque pues a ellos se asombraron de que yo a la casa le hice zapatas, ya, pues por Ajá. lo general, para cuando uno hace zapatas es porque va a ser una estructura de dos o tres pisos. Pero yo le dije, no, es una casa sencilla. Ya, entonces, y al igual la hice viga rastrera, como de Ujú. pronto evidenció ahí en las fotos que yo mandé en el archivo. Y ellos, tanto del vecino al lado derecho y el izquierdo, eh, o sea, hacen la chamba, le tiran sí una mezcla, piedras, otra vez, y ahí hacen las bases. Y entonces, eso es Ciclópeo, lo ese que es toca. el concreto ciclópeo. Sí, claro, sí, señor. Y usted lo que Entonces, llama ellos, rastreras son vigas de amarre, que son las que van amarrando zapata con zapata. sí, claro, pero entonces, y ella, o sea, yo le hice una columna que igual cogiera la que está, la que uno normalmente siempre encuentra, a 2 metros, o sea, otra viga de amarre. Pero esa columna que usted arranca, ¿la hace sobre viga o sobre zapata? Sobre columna, o sea, sobre la zapata, Correcto. o sea, de allá donde el nivel de la altura de la casa, va la viga de amarre. Ajá, De, arriba. Cumbrera. y es exactamente, sí, yo le digo, bueno, rastrera. Y la columna continúa, o sea, ella, o sea, se levantó paredes y se fundió una columna para que le diera más fuerza a la pared, Sí, ¿ya? confinada. Sí, sí, señor. O sea, no, normalmente pues de pronto hay personas que, o sea, tiran primero, o sea, hacen la columna y Ujú. luego pegan el bloque y entonces Queda suelta. no, exactamente, sí, señor. Entonces, con el maestro que yo estaba trabajando, porque yo era el ayudante, él, entonces no, o sea, yo le no, es mejor que quede vaciada con Confinada, sí, eso se llama espacio, confinada. con bloque, sí, señor. ¿Usted qué profesión tiene ahorita? O sea, ¿qué oficio tiene? Pues ahorita en el momento, profe, pues yo estoy desempleado. Pero ha trabajado en construcción, o sea, tiene conocimientos de construcción. Sí, más o menos, profe, sí, más o menos. Ujú. Ujú. No, pues lo está haciendo bien, porque básicamente, como usted dice, los vecinos cuando han hecho la chamba y vaciado el concreto, ese se llama concreto ciclópeo, que simplemente es una mezcla de concreto con piedra, y sobre él levantan a veces un sobrecimiento, que es como una viga de amarre con un refuerzo, y sobre él levantan los muros. Las zapatas pues tienen un mejor comportamiento porque está dividiendo la carga que viene por las columnas al área más amplia sobre el terreno. Entonces le está dando una mayor estabilidad. Entonces, Sí, sí, y el hecho de fundir las columnas con los muros ya levantados está confinando la columna para que haga una estructura monolítica entre el muro y la columna. O sea que le está fortaleciendo la estructura y eso hace que ya tenga una sismoresistencia. Igual sí, con claro. con la viga superior o cumbrera, está haciendo un amarre de marco. Entonces, ahí tenemos una buena construcción, gracias a su experiencia. Entonces, en ese caso, para el curso, pues simplemente, en el caso de su propuesta, vamos a tener es, al contrario de proponer soluciones, es como tener ejemplo de cómo construir, que es diferente al propósito de la actividad. Porque si Sí, nosotros no encontramos fallas, pues no vamos a aprender a encontrarlas ni a darle solución a esas fallas. Entonces, sí, la idea es que en el grupo puedan proponer
alguna vivienda que tenga mayor vulnerabilidad y poder dar soluciones a esa vulnerabilidad, porque muchas veces, como en el caso, como me comenta, de los vecinos sobre concretos ciclópeos y que haya una falla por un terremoto, ¿cuál sería la solución para enmendar ese riesgo? ¿Cómo se podría reforzar? Ahí es donde viene ya la aplicación de criterio de cada estudiante sobre sus conocimientos, sobre las lecturas y poder en práctica esas soluciones. Entonces, ese es el objetivo del curso, básicamente, y de esta actividad en particular, como inicial de colaborativa de proponer una vivienda que se va a desarrollar en las fases 4 y 5. Sí, profe, pues bueno, pues yo analizando esa construcción que yo, pues sí, realicé en mi casa, pues es prácticamente como si yo hubiese construido mi casa sobre una mesa. Ella prácticamente es como si estuviera enterrada. Ya, en caso de que, pues sí, ella, como uno nunca conoce los terrenos, de pronto el peso de la construcción, ella tiende a sentar. Distribuirse mejor, Exactamente, sí, extender señor. la carga por todo el área Ujú, sí, en una señor. forma puntual. Y porque por ejemplo, esa viga, bueno, esa viga rastrera está hasta el andén de la casa, se lo hice. Que Sí. la gente me decía, o sea, pero a usted se le va a ir más plata, me decía. Y yo no importa, porque es que yo es para que perdure, no para estar haciéndole arreglo tras arreglo. Y si uno no construye desde el ¿Eso primer usted momento, lo hizo por experiencia o por qué? ¿Cómo lo aplicó? por consejo de un maestro, el Ujú. maestro que me estaba, pues sí, como orientando, y más yo sí pedí orientación sobre unos ingenieros con que yo estuve trabajando, y pues también me dio, o sea, sí, o sea, que era bueno, pero entonces también que se elevaba también el costo de la construcción, pero yo le dije, no, no importa. ¿Y qué hierro le metió? Esa varilla de media, Ujú. Y sí, flejes también, ¿no? Flejes en claro, 3/8. más o menos, sí, de 3/8, que más o menos esos flyers se le estaban midiendo cada 15 centímetros. Bueno, Y yo, esos flejes generalmente en las vigas se le colocan más en una corta distancia cerca a los bordes, porque hay un llamado esfuerzo cortante, que es una fuerza mayor que trata de cortar la viga cerca a los apoyos. Los apoyos se supone que es donde nace la columna, que es en las vigas, y ahí en esos extremos es donde se coloca mayor número de flejes a menor distancia. Ya en la mitad de la viga es donde el esfuerzo cortante es menor, entonces solamente se requieren es como formación para que mantengan los hierros horizontales en su posición, pero el mayor número de flejes sí se coloca es por esa razón bien juntos cerca a los bordes. Entonces me parece excelente su experiencia y para compartirla en el foro. Y bueno, pues esta grabación la vamos a subir también al curso para que la puedan consultar los que no han entrado a esta reunión y tengamos ese conocimiento mayor. Pues ya se nos acaba el tiempo porque pues sí, ya claro. son las 7:51, entonces simplemente recomendarles que sigamos en contacto mediante el foro colaborativo. Yo estoy entrando al foro, pues a veces todos los días, en otra oportunidad máximo 2 o 3 días para ver los avances que tienen cada uno y poderlos realimentar. Si en ese lapso de tiempo donde no he entrado y tienen alguna duda, pues me la escriben por el correo interno del curso o el Skype. Eh, yo tengo atención diaria de lunes a viernes por el Skype, que podemos hacer una llamada como esta para aclarar cualquier duda. Estoy de 10 a 12 y de 3 a 5 en el foro de noticias del curso. Está mi usuario para que consulten el horario y pueden contactarme. Si no estoy en ese horario, pues me escriben la pregunta en el chat y yo en el curso del mismo día o los minutos siguientes o máximo al siguiente día le estoy dando respuesta para que tengamos ese contacto continuo en el proceso de aprendizaje de las intenciones del curso. ¿Vale, Carlos? Ah, bueno, bueno, listo, profe. Entonces sí, como la acabé de decir hace rato, pues entonces yo por el interno, pues yo le comunico o le hago saber esa inquietud a los muchachos de que busquen o traten de buscar una estructura de que sí tenga, No, pues, en ese sirva para... caso en el mismo foro, casi como lo escribí yo, porque ahí Ah, es donde están entrando todos y están mirando, ¿vale? ah, sí, sí, señor, listo, listo, profe, bueno.
Bueno, Carlos y John, pues gracias por su participación y pues lamentablemente no pudo ser continua por las fallas técnicas en el Adobe Connect. Esperamos que en una próxima oportunidad tengamos una mejor estabilidad técnica y no nos tengamos estas fallas. Nos vemos en una próxima oportunidad y pues seguimos en contacto. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, yo creo que Gracias, hablamos pues. Hasta igualmente, luego. igualmente, chao, profe. Hasta luego, John también. Ahí me escribió. Muchas gracias, tutor. Hablamos pues. Gracias y hasta otra próxima oportunidad.